La sesión es de 61 señores congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Me han solicitado la palabra el congresista Monterola y le pido una intervención a la congresista Alcorta. Congresista Monterola. Sí. Muchas gracias, presidente. Presidente, la congresista Alcorta me pide una interrupción. Congresista Alcorta. Lógico. Presidente, buenos días a todos. Presidente, ayer nuevamente, lamentablemente, ha acontecido un hecho indignante, el asesinato de policías en la zona del Braen, asesinados por narcoterroristas. Y lo que pasa, presidente, es que este gobierno ha desactivado los comités de autodefensa. Por eso que en el último discurso el presidente no menciona para nada la zona del Braen ni zona absolutamente nada contra el narcoterrorismo. Y es inaceptable, presidente. Solicitaremos en la Comisión de Defensa que estos comités de autodefensa sean nuevamente programados y reactivados, porque las poblaciones alejadas donde han acontecido estos acontecimientos no es el primero. Hace 2 semanas atrás ha habido otro atentado donde han muerto 2 policías también asesinados por narcotráfico, por narcoterrorismo. Gracias, señor Monterola. Congresista Monterola, tiene el uso de la palabra para la cual había solicitado al comienzo. Muchas gracias, presidente. Después, por favor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, como decía la congresista Alcorta, ayer a las 6 de la tarde aproximadamente, 2 patrulleros que estaban rondando en el lugar llamado Tucujasa, camino de Pampas hacia Churcampa, fueron emboscados, vilmente asesinados 3 suboficiales de la Policía Nacional del Perú. El suboficial de primera, Ciro Ibarra Inga, Carlos Fernández Muñoz, y el suboficial de segunda, Denis Mendoza, para los cuales pido un minuto de silencio y tenemos que condenar este hecho deplorable. Nuevamente parece ya los grandes cárteles de otros países. Lamentamos este hecho y pedimos al ministro del Interior que investigue profundamente y sancione a los responsables. Gracias, señor congresista. Un minuto de silencio de la representación nacional. Muchas gracias. Por favor. A ver, señor congresista, no tenemos nada en debate, es solamente para iniciar la sesión, con excepciones, cuando se va a pedir un minuto de silencio, no hay ningún tema en debate, por favor, congresista. Pero no es un tema de debate, creo que hay un minuto de silencio, después podemos ver el tema. Congresista Indira Wilca me había pedido la palabra también. Muchas gracias, señor presidente. Voy a darle después la interrupción al congresista Costa, pero sumándonos a este luto que hemos guardado y que hemos aquí conmemorado por nuestros hermanos caídos, policías y civiles en este atentado que tiene que ser investigado y sancionado con firmeza. Queremos, señor presidente, también solicitar que se dé lectura a la moción de saludo que hemos presentado congresistas de varias bancadas para guardar un minuto de silencio en este pleno en homenaje de la señora Angélica Mendoza. Ella es una mujer valiente, ayacuchana, que ha fallecido recientemente mientras los congresistas estábamos en la semana de representación, y creo que es importante también que el Congreso de la República la recuerde. Fue una mujer que, como digo, entregó su vida entera para hacer que en este país la justicia vuelva a mirar a quienes fueron desaparecidos en su región, organizando madres, buscando hijos, y creo que además, habiéndose dado hace pocos días también la sentencia del caso Cabitos, hace falta recordarla y darle un homenaje merecido y justo por la vida que ella dio al... Gracias, señora congresista. Al pedido del señor congresista, un minuto de silencio, por favor.
Muchas gracias, señores congresistas. Señoras y señores congresistas, como es de su conocimiento, no estamos, después vamos, ya pasó, ya terminó su intervención. Tenemos al señor presidente del Consejo de Ministros esperando y las críticas políticas creo que se pueden responder políticamente. Señoras y señores congresistas, como es de su conocimiento, según lo dispuesto, ya acabó su interrupción. No me ha señalado. ¿Le ha dado la interrupción? A ver, no es una participación, es un minuto de silencio, ¿no? Por favor, congresista Velázquez. No hay nada de debate en este momento. Hay una opinión. Después podrá usted dar su opinión. Señoras y señores congresistas, como es su conocimiento, según lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República, esta sesión extraordinaria está destinada a la sustentación de los proyectos de ley, presupuesto, endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2018 por el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas. Se debe invitar al presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, quien se encuentre en el recinto del Congreso, para que ingrese a la sala de sesiones con el objeto de sustentar los proyectos mencionados. Se suspende la sesión por breves minutos. Bien, se está procediendo a hacer un receso de unos cuantos minutos mientras ingresa el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, aquí al hemiciclo principal, es Congreso Televisión, llevando esta transmisión extraordinaria hoy en la sustentación del presupuesto para el año 2018. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Reiteramos, una transmisión en vivo e en directo. Podemos apreciar en este momento y en pantallas a nivel nacional y por supuesto a través de la web y nuestra señal online para todo el mundo. En pantalla, por supuesto, el presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta, dialogando con el oficial mayor, y por supuesto ultimando detalles. Junto a él ahora el congresista Mauricio Mulder, también miembro de la mesa directiva del Congreso de la República. Al inicio de esta sesión es importante señalar que se hizo un minuto de silencio por los 3 valerosos policías fallecidos en las últimas horas en Huancavelica, en la zona del Brain, cuando fueron emboscados por delincuentes terroristas. En pantallas podemos también ver el ingreso del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien viene flanqueado por el segundo y tercer vicepresidentes del Congreso de la República. Hace su ingreso a este recinto el primer Zavala. Es una transmisión exclusiva y por supuesto en directo de Congreso Televisión. Recibe el saludo de numerosos parlamentarios. La congresista Marisa Clave, el congresista Arana. Se reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva expresa su cordial saludo al presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, señor Fernando Zavala Lombardi. Se va a dar lectura a la parte pertinente del artículo 78 de la Constitución Política del Perú y al inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República. Constitución Política del Perú, artículo 78. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado. Reglamento del Congreso de la República, artículo 81, inciso C. Dentro de las 48 horas de presentados al Congreso los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, el presidente del Congreso convoca una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas.
La exposición, que no excederá de 60 minutos, debe referirse fundamentalmente a las prioridades del gasto y las fuentes de financiamiento. Dicha presentación es seguida de un debate con intervención de los voceros de grupos parlamentarios por un periodo no mayor de 20 minutos cada uno. Concluido el debate a que se refiere el párrafo tercero precedente, los referidos proyectos son publicados en el Diario Oficial del Peruano y derivados a la Comisión de Presupuesto, la cual los analiza en sesiones públicas. En aplicación a lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del reglamento al cual se ha dado lectura, luego de la exposición del presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, cada grupo parlamentario tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su intervención. Estoy coordinado también con los congresistas no agrupados para que al mismo tiempo nos alcance su relación de oradores. Adicionalmente, la Junta de Portavoces ha acordado concederle para uso de la palabra a cada vocero 10 minutos. Se solicita a los señores portavoces, los grupos parlamentarios, que se sirvan a alcanzar a la mesa el orden de los congresistas que harán uso de la palabra y el tiempo asignado a cada uno. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, señor Fernando Zavala. Le está pidiendo una interrupción al congresista Gino Costa, si usted lo permite, señor ministro. Congresista Gino Costa, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, premier. Presidente, lamentar de nuestra parte que un minuto de silencio como el que ha solicitado la congresista Alcorta para los policías caídos el día de ayer, a lo cual por supuesto nos sumamos, haya sido aprovechado para responsabilizar al gobierno de este atroz ataque terrorista. Me parece que no es el momento, no es la oportunidad para hacer una reflexión de esa naturaleza que no tiene ningún fundamento. Rechazamos el hecho, rechazamos que este ataque pueda tener que ver con acciones que ha abordado el gobierno para desarmar a los comités de autodefensa. Esto no es verdad y no quería dejar pasar la oportunidad para aclararlo, presidente. No es el momento de discutirlo, pero estamos dispuestos a discutirlo en el Congreso y ojalá que tengamos esa discusión. Y ojalá que mañana aprovechemos también de la interpelación a la ministra para discutir sobre la conducta. Creo que le puede dar la segunda interrupción, señor ministro. Segunda interrupción al señor ministro. Yo espero que mañana tengamos también la posibilidad, en el marco de la interpelación a la ministra Martens, para discutir la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas en relación con esa huelga y en relación con el liderazgo de grupos precisamente vinculados a Sendero Luminoso en la conducción de la huelga magisterial. No tenemos ningún problema de dar esa discusión, presidente, encantados lo haremos, pero queremos ser muy claros que rechazamos cualquier expresión de terrorismo en el país. El gobierno está enfrentando este fenómeno con toda la voluntad política que el caso amerita y no estamos dispuestos a aceptar que lo ocurrido en Huancavelica ayer sea en forma alguna responsabilidad de este gobierno. Muchas gracias, presidente. Ahora sí tiene el uso de la palabra el señor ministro de Economía y Finanzas. No hay nada en debate. En este momento está la presentación del señor ministro de Estado. Señor ministro Zavala. Señor presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas, señoras y señores ciudadanos. Primero, expresar mis condolencias a la familia policial por lo sucedido en Huancavelica. Total rechazo a estas acciones narcoterroristas. Y quiero decirles que estamos desplegando operaciones en la zona para encontrar a los culpables y aplicar el peso de la ley sobre ellos. Señor presidente del Congreso, vengo aquí en cumplimiento con el artículo 80 de la Constitución y con el artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República. Me presento ante el Pleno en mi calidad de presidente del Consejo de Ministros y de ministro de Economía y Finanzas para exponer los proyectos de ley de presupuesto de equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2018. En estos proyectos de ley, el Gobierno ratifica su compromiso de mejorar la calidad de los servicios de salud, educación, agua y saneamiento
así como fortalecer la seguridad ciudadana. En ese sentido, podrán observar que el presupuesto asigna de una manera transparente y eficiente los recursos públicos, considerando una alta proporción de estos en los sectores mencionados. Sin embargo, es importante resaltar que este año nuestro país fue fuertemente golpeado por el fenómeno del Niño Costero, que afectó a miles de peruanos y que tuvo un impacto negativo en nuestra economía. Producto de un trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo, se ha creado un marco regulatorio que no solo nos permitirá resarcir los efectos de este desastre natural, sino implementar acciones de prevención de manera oportuna y eficiente para evitar situaciones similares en el futuro. Así, este proyecto de ley de presupuesto privilegia una importante cantidad de recursos para atender la reconstrucción con cambios. Por el lado de los ingresos, estas leyes incorporan la recuperación que viene experimentando nuestra economía. Esto es producto de una serie de medidas que hemos impulsado y que de un lado nos ha permitido apuntalar el crecimiento, atraer más inversión, generar más empleos y que por otro han posibilitado acercar el Estado al ciudadano, mejorando la calidad de los servicios públicos. Entre estas medidas destacan las dirigidas a ampliar la base tributaria, impulsar tanto la inversión pública como la privada, recuperar la inversión minera a través de un marco regulatorio simplificado, mejorar la calidad regulatoria y finalmente un marco macrofiscal para los gobiernos regionales y locales que les permita una gestión pública sostenible y prudente. Respecto a la inversión privada, las importaciones de bienes de capital vienen creciendo por 4 meses consecutivos y la inversión en exploración minera crecerá este año luego de 4 años de caída. En la misma dirección, en este primer año, el Gobierno ha logrado viabilizar proyectos por 30.000 millones de soles. Entre ellos destacan el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la segunda fase de Majes-Iguas, el Terminal Portuario General San Martín, entre otros proyectos. En materia de inversión pública, las medidas implementadas han permitido que el indicador de obras de inversión pública, que se considera para el cálculo del PBI, se expanda 9.5% en julio y 9.3% en agosto. Esto nos permite estimar un crecimiento de la inversión pública de 7.5% para este año y de 17.5% para el año 2018. Señor presidente, aún hay mucho trabajo por hacer. Estoy convencido que solo trabajando juntos podemos avanzar para enfrentar los retos que tenemos como país de cara al bicentenario. Queremos un Estado moderno, eficiente y sobre todo cercano al ciudadano. Señor presidente, permítame sustentar cada una de las 3 leyes que hemos presentado para su consideración y aprobación. Mi exposición tendrá 6 secciones. En una primera explicaré el contexto actual y el escenario fiscal previsto en el marco macroeconómico multianual para el periodo 2018-2021 que se publicó hace unas semanas. En la segunda sección me referiré a los objetivos y las prioridades del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. En la tercera y cuarta sección presentaré los proyectos de ley del equilibrio y del presupuesto del año 2018, en las cuales describiré la asignación presupuestal según fuentes de financiamiento, destino de los recursos y niveles de gobierno que ejecutará. En la quinta sección haré mención a los planes de reconstrucción y su financiamiento. Finalmente, presentaré el proyecto de ley de endeudamiento. Contexto macroeconómico. El contexto macroeconómico del año 2018 es un contexto positivo para las finanzas públicas y positivo también para la economía. El Producto Bruto Interno que estamos estimando tiene una base de 4%, sustentado en el crecimiento
tanto de la inversión pública como de la inversión privada. En el caso de la inversión privada, estamos estimando un crecimiento de 3.5%, después de haber tenido 4 años de caídas consecutivas. En el caso de inversión pública, estamos proyectando un crecimiento del 17.5%, luego un cierre de este año que llega al 7.5%. También es importante resaltar los niveles de endeudamiento, que continúan siendo los mejores de la región. Para el año 2018 consideramos que el saldo de la deuda pública como porcentaje del PBI estará alrededor del 27.8%. Si hablamos un poco de cómo vamos a empezar el año o cómo vamos a terminar el año 2017, podemos ver que gracias al impulso fiscal y la ejecución a nivel de los sectores y gobiernos regionales, vemos una recuperación importante en inversión pública. Y aún más importante, como vemos en el gráfico de la derecha, todavía con espacio para tener un impulso fiscal en los últimos meses del año. El déficit aprobado por este Congreso llega a los niveles de menos 3.0%, y actualmente estamos en niveles de 2.7%. Pero no solo es la inversión pública la que está creciendo. Vemos ya signos importantes de recuperación en algunos indicadores relacionados a la inversión privada. En el gráfico de la izquierda vamos a ver cómo el consumo interno de cemento, cómo las importaciones de bienes de capital vienen creciendo en los últimos meses. También reflejo de esta mayor aceleración es la inversión en exploración minera y total, que ha pasado de niveles negativos en los últimos trimestres a signos positivos y en algunos casos de doble dígito en los últimos meses. Podemos pensar que se inicia nuevamente el círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso tiene una primera fase que se caracteriza por la recuperación de la inversión privada, es decir, en minería, en infraestructura y en otros sectores transables. Eso se ve también, como lo he mencionado, en la aceleración de la demanda de cemento, impulso en la importación y compra de maquinaria y equipos pesados y mayor demanda por materiales de construcción y acero. Una segunda fase que vamos a comenzar a ver es la reactivación del empleo formal en este segundo semestre del año, especialmente en sectores como construcción, manufactura, comercio y servicios. También mayor dinamismo en las regiones, zonas vinculadas a los proyectos de inversión. En esta segunda fase también se suma a una mayor oferta de crédito. El sistema financiero dispuesto a tomar más riesgo en segmentos como pequeñas y medianas empresas y familias de los diferentes niveles socioeconómicos. Y finalmente lo que veremos en el 2018 será esta mejora en las condiciones de consumo, que finalmente se traduce en la economía familiar. Este proceso de inversión privada tiene un despliegue significativo basado en el desarrollo de infraestructura. Si ustedes ven, las adjudicaciones en el 2015 y el 2016 no llegaron a cifras importantes, entre 400 y 500 millones de dólares. Sin embargo, esperamos cerrar este año con adjudicaciones por encima de los 3.000 millones de dólares y esperamos, con la generación de nuevos proyectos que ya están en cartera, que esto pueda traducirse a adjudicaciones por encima de los 4.000 millones de dólares en el 2018 y por encima de los 6.000 millones de dólares a partir del 2019. Todo esto a través de los proyectos que se ejecutan, ya sea por asociaciones público-privado y por obras por impuesto. Este gráfico es importante. Vemos en la línea azul lo que es la demanda interna y vemos cómo la recuperación se está dando en forma de V. Para los economistas esto nos lleva a pensar que es una recuperación acelerada en términos de la demanda interna. Y eso también tiene su correlato en la demanda
en el gasto privado. Esto nos permite señalar que tendremos un año 2018 por encima del crecimiento que hemos tenido en este 2017. Es decir, pasamos de un crecimiento 2017 de 2.8% a un mínimo de 4% en el 2018. Principalmente, como ven ahí, con el motor de la inversión pública creciendo al 17%, el consumo público creciendo al 5%, las exportaciones creciendo cercanos a 5%, la inversión privada, por primera vez después de 4 años, creciendo por encima del 3%, importaciones y consumo privado también creciendo. Vemos cómo en el 2018, dadas las condiciones que hemos generado en el 2017, tenemos un año de crecimiento importante y también por encima del crecimiento que vemos en otros países de la región. Para tener este crecimiento y para financiar el presupuesto es clave generar los ingresos fiscales que se necesitan para desarrollar los proyectos de inversión. Y ahí lo que vemos en la proyección del 2018 es un ingreso tributario, presión tributaria del 14%. Es decir, recuperar la presión tributaria que tuvimos en el año 2016, pasar de 13.4 a 14%. Y esa mayor recaudación está basada en 3 principales conceptos. Uno, primero, mejorar la recaudación del IGB. Y ahí estamos presupuestando un crecimiento de 0.2 del producto. Eso se basa, uno, primero, en la implementación de medidas administrativas como retenciones y detracciones. Uno, segundo, medidas orientadas a reducir la evasión y la ampliación de la base tributaria. Un segundo concepto de mejora en la recaudación tiene que ver con el impuesto a la renta, debido a la mejor actividad de la economía y el cierre de brechas de evasión. Y tercero, también estamos trabajando para que haya una menor cifra en las devoluciones, debido a que ya varios proyectos de inversión han ido terminando, lo que nos permitirá tener una presión tributaria adecuada para sustentar el presupuesto de la República del 2018. Siempre es bueno compararnos con otros países y acá les he puesto 2 indicadores.